a empezar. La vez pasada vimos lo que era el fetichismo de la mercancía con Sari, y bueno, pues de alguna manera esa cuestión del desprendimiento se va a articular más adelante con lo que es el capítulo 3 del Capital, que me parece que ya es cuando empieza Marx a hablar de cosas un poquito más intensas como el dinero, la circulación de la mercancía, pero justo esto es el paso, ¿no? Siento que es un capítulo muy corto, pero precisamente con la intención de articular el capítulo uno con el 3 a través de lo que es el proceso de intercambio. Entonces, yo quisiera iniciar con una frase que tiene casi al final Marx de este capítulo, cuando señala que a menudo los hombres han convertido al hombre mismo bajo la forma de esclavo en material dinerario original, pero nunca a la tierra, ¿no? Entonces, eso me llama la atención porque de alguna manera es lo que va escudriñando Marx con diferentes formas de representar al ser humano, entre ellas a sí mismo como una mercancía, ¿no? Y una mercancía que es pues prácticamente susceptible a la dominación. Otra cosa que me interesa, si me ayudas, Liz, a pasarle a la siguiente diapositiva, es precisamente la forma en la que yo digo como que muy jocoso inicia Marx, ¿no? El capítulo. Las mercancías no pueden ir solas al mercado ni intercambiarse ellas mismas. Siento que fue como un sarcasmo. Cuando lo leí por primera vez me reí como conmigo mismo, porque me imaginaba las mercancías como muy abstracto, ¿no? Saludándose en el mercado y diciéndose hola. Este, y por otro lado también empezaba como a decir, ay, estoy leyendo a David Harvey, ¿no? Pero realmente es al revés. Cuando uno lee a David Harvey, está leyendo acá porque más adelante se va a explicar esto justo en las siguientes líneas, ¿no? Antes de que Marx lo que haga sea aclarar que tenemos que volver la mirada hacia sus custodios. La que sigue, por favor. Y precisamente es en ese primer rectángulo de la presentación en donde digo que es como parte de algo que se ha leído mucho de David Harvey sobre la acumulación por despojo, porque las mercancías no ponen resistencia al hombre y este recurre a la violencia para apoderarse de ellas, ¿no? Cuando un territorio o la territorialidad que empieza desde uno mismo, vista desde diferentes enfoques, se empieza a cosificar, ¿no? Se vuelve mercancía, pues parecería ser que aquellos que tienen la potestad o de alguna manera el poder para poder hacerse de ellas, pues recurren a la violencia prácticamente para este proceso de apropiación, ¿no? Entonces, en ese sentido, leí como mucho la tesis de David Harvey. Este, y bueno, más adelante, ¿no? Dice precisamente Marx que estas cuestiones de los custodios empieza ya a hablar o a sujetizar, mejor dicho, la relación del intercambio, diciendo que son los sujetos los que poseen la mercancía y que las mercancías precisamente antes de ser mercancías inician siendo cosas, ¿no? Esto más adelante lo va a tomar de nuevo Marx en este mismo capítulo, porque bueno, precisamente ahí va a decir que hay un juego, ¿no? Hay como algo oculto, por decirlo de alguna manera, porque muchos empiezan a confundir a la cosa, al objeto, con una mercancía, pero realmente se vuelve mercancía en el proceso del intercambio. Eh, pero no solamente eso, sino que Marx empieza a jugar también con conceptos como el concepto de voluntad o esta cuestión del acuerdo entre voluntades, ya haciendo énfasis a lo que es una especie de contrato social, ¿no? Y esta cuestión contractual que, bueno, de alguna u otra manera va a dar paso a lo que es una pauta jurídica que más adelante se va a desarrollar, va a decir, eso no importa si va a quedar como escrito este, en un contrato firmado, sino que en ese momento, por el simple hecho de realizarse, pues se presenta, ¿no? Las personas también señala, es como una de las primeras conclusiones, siento yo, son representantes de las mercancías porque las poseen, ¿no? En el momento en el que son poseedoras también de las mercancías. Y entonces aquí empieza a haber una relación, y esto es algo bien interesante para mí, ¿no? Porque esta relación sujetos-objetos, primero
vamos a ver al sujeto como aquella representación de la posesión de la mercancía y al objeto precisamente como la misma mercancía. Entonces, yo comprendí que si hay una relación, como es esta relación también entre sujetos, oculta una confrontación, ¿no? Y entonces, precisamente esa confrontación que está oculta, me parece, o algo que da a entender la propia lectura, es algo que más adelante lo va a describir Marx en el mismo libro del Capital, ¿no? Esa relación sujeto-sujeto, que también es una relación de poder, ¿no? Entonces, en este contexto, vamos a ver que en el contexto capitalista la mercancía nace para ser intercambiada, ¿no? Es decir, no es una cuestión solamente de valor de uso y me sobró, entonces lo intercambio, sino que ya empiezo a producir precisamente para el intercambio. Entonces, en ese sentido, esa cosa sin vida, ¿no? La adquiere, ¿no? Si la vida la adquiere a través de su poseedor. Algo que se me pasó hace un momento en la cuestión de las voluntades es que precisamente en el contexto de la relación económica misma hay que tener como muy consciente que el contexto puede cambiar, ¿no? A lo mejor eso nos pasa ahorita con la cuestión del COVID, que lo vimos con el papel higiénico, ¿no? Una cosa bien interesante, que el contexto cambia y el valor del papel higiénico en esta cuestión del intercambio aumenta de manera exponencial, ¿no? Entonces, hay que hacer mucho caso a esa advertencia que nos hicieron en la sesión pasada de leer también esta cuestión en diferentes contextos, ¿no? Este, y bueno, si me ayudas, no, en esta misma. Eh, de alguna manera, si existiera, también se señala en la lectura, un valor de uso, el poseedor no la llevaría al mercado, ¿no? Es decir, en tanto me sirve, en tanto la estoy utilizando, no es hasta ahora susceptible de la enajenación, ¿no? Este, ok. Y bueno, aquí, aquí se me vino una pregunta, ¿no? O una duda en general al momento de leer la obra, sobre si puede alguien convencer al poseedor de todo lo contrario. Pero se me hizo interesante porque casi luego, cuando se me vino esa duda, la responde el mismo Marx dentro del Capital, ¿no? Y dice que sí, ¿no? Sí se puede convencer al poseedor de todo lo contrario, si es que eso posee un valor de uso mayor para otros, ¿no? Entonces, los otros que ven en eso que todavía era un valor de uso para uno, un mayor valor de uso, valga el enredo, pues entonces son capaces de convertirlo en mercancía, ¿no? Y es precisamente aquí donde yo veo también otro de los orígenes del despojo, ¿no? O sea, me es para mí útil, yo lo utilizo, pero alguien ve en eso que yo poseo mayor utilidad, intenta intercambiarlo, yo digo que no, pero entonces el otro llega, me invade, me mata, y pues se apropia, ¿no? De lo que yo poseía hasta entonces. Y bueno, en este capítulo entonces es la mercancía la que posee el valor de cambio, ¿no? Entonces, muy interesante esta cita, no valores de uso para sus poseedores, valores de uso para sus no poseedores. Antes de pasar a la siguiente mm, lámina, me llama la atención que precisamente que al intercambiar por otra mercancía, o solamente, mejor dicho, se intercambia por otra mercancía solo si el valor de uso satisface al poseedor, ¿no? Si no satisface el valor de uso en el intercambio, no se lleva a cabo este hecho, ¿no? Y bueno, entonces los poseedores son de alguna manera los que para ellos no tienen valor de uso las mercancías, mientras que para los no poseedores sí tienen un valor de uso, ¿no? Ahí es donde precisamente inicia el proceso del intercambio, es un proceso social general, el intercambio es precisamente aquello que tiende a cambiar de dueño, de valor de uso también a pasar a un valor de cambio. Empieza a desdibujarse aquí algo que ya nos había enseñado
Carlos en lo que es la exposición del prólogo al capital respecto a esta relación dinero, mercancía, dinero, que aquí va a ser de alguna manera como un poquito desarrollado precisamente por Marx, ¿no? Y bueno, entonces una mercancía, ¿no? Se va a realizar, esto es muy interesante, solo, eh, digamos, si primero el valor, eh, si posee primero valor, ¿no? Antes, es que ahí me hago todavía un enredo, ¿no? Pero primero tiene valor antes que valor de uso, ¿no? Entonces, aquí es donde yo preferiría que ustedes me ayudaran, ¿no? Respecto a la comprensión precisa de esta parte de la página 105, porque primero se realiza la mercancía y luego se acredita, ¿no? Y precisamente se acredita cuando tiene valor de uso antes de realizarse como valor. Y no solamente eso, sino que para que esta cuestión del valor tenga ya de alguna manera un resultado concreto, se necesita tener en cuenta que existe el trabajo humano, ¿no? Entonces, aquí esto es algo muy interesante porque a través del trabajo humano, solo esto cuenta si se emplea de forma útil para otros, ¿no? Y aquí yo creo que es una advertencia también porque su utilidad a otros y la satisfacción de las necesidades ajenas, bueno, solamente, señala Marx, se demuestra en el intercambio, ¿no? Y aquí es algo muy importante, porque en esta advertencia de la utilidad a otros y la satisfacción de necesidades ajenas, me parece que también hay otra cosa como muy escondida, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque cuando se dice de necesidades ajenas, este concepto de necesidades habrá que seguirlo, yo siento como muy cercano, porque las necesidades son susceptibles a la creación, ¿no? Es decir, necesidades artificiales respecto a alguna condición de vida. Si me ayudas con la siguiente, Liz, por favor. ¿Sí están por ahí? Perfecto. Entonces, la que sigue, por favor. Esta cuestión del proceso de intercambio ya de alguna manera empieza a dibujar que no solamente es mercancía, sino también la existencia de una tercera, ¿no? De lo que ya es el equivalente general, y pues de alguna manera también empieza como a recordarnos que hay una fetichización alrededor de ello, y también antes de eso le da un coscorrón a Proudhon. No sé si ahí más adelante Augusto nos pueda ayudar respecto a la posición que tiene frente al anarquismo, sería interesante, y precisamente hace un señalamiento, ¿no? Respecto a la mercancía y cómo se le va generando, digamos, esta parte determinada respecto al equivalente general, cuando utiliza esta cita, ¿no? Digo, no sé leer en el idioma que la pone, pero pues prácticamente dice esto: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder, su autoridad a la bestia, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y esto es bien interesante porque de repente esa relación jurídica que nosotros veíamos al principio nos viene a recordar acá que el dinero solamente servía para el intercambio, pero que dejaba o que permitía ver que también el dinero se estaba convirtiendo en una mercancía, lo que más adelante va a ser el mercado de dinero, y que en específico estaba prohibido para los cristianos o para los católicos, por decirlo de alguna manera. Por eso me llamó mucho la atención esta cita, más no para los no católicos, en específico los judíos, ¿no? Entonces esto lo dejo ahí quizá para abordarlo más adelante, pero no solamente en los judíos, sino se hace también énfasis a cómo empiezan los nómadas, ¿no? A ver al equivalente general también como una mercancía, precisamente en esta aseveración o esta advertencia que decía que es más fácil esclavizar a un ser humano que a la tierra,
porque los nómadas estaban precisamente como que en ese sentido, deshaciéndose de mercancías pesadas que no podían llevar con ellos, o la misma tierra que no podían llevar con ellos, pero sí podían llevar mercancías de otro tipo, ¿no? Llámese humanos, llámese dinero. Entonces, aquí hay, pues, de alguna manera, una necesidad de empezar a ver de manera como que más compleja, siento, el proceso del intercambio. La que sigue, por favor, Luis. Ok, aquí es entonces una de las trampas que empieza ya a desdibujar Marx dentro del segundo capítulo respecto a un intercambio directo cuando los productos de alguna manera van a responder a esa expresión donde X mercancía A es igual a Y mercancía B. Y bueno, pero aquí esto es algo muy curioso porque se habla de mercancía primero para después hacer la aseveración de que esto antes, digamos, tendría que ser visto a través de lo que es un objeto, ¿no? Entonces, aquí a la conclusión que llega Marx precisamente es la que está en el último recuadrito de las cosas en sí y para sí son ajenas al hombre y por ende enajenables. Esto se me hace como, yo creo, una de las partes más interesantes del libro, porque si, ya perdí la página, si nos vamos a la página precisamente 104, ya aquí lo va a dibujar más, ¿no? Me voy a permitir leerlo, este, eh, 104 casi al final, su propia mercancía no tiene para él ningún valor de uso directo. Caso contrario, no la llevaría al mercado. Posee valor de uso para otros. Para él solo tiene directamente el valor de uso de ser portadora de valor de cambio y de tal modo medio de cambio. De ahí de que quiera enajelarla por una mercancía cuyo valor de uso la satisfaga. Todas las mercancías son no valores de uso para sus poseedores, valores de uso para sus no poseedores. Más adelante va a decir, por otra parte, tienen que acreditarse como valores de uso antes de poder realizarse como, como valores, ¿no? Entonces, aquí yo creo que son como, pues, de alguna manera, como, siento que el antecedente preciso de esta lámina respecto a algo que va a empezar a señalar Marx en la página 107 al respecto de lo que es la proporción cuantitativa del intercambio, ¿no? Y esto es para mí muy importante porque el intercambio entonces ya se empieza a contar y la forma en la que se puede empezar a contar precisamente es con el equivalente general y es donde entran en juego lo que son los metales preciosos. La que sigue, por favor. Y bueno, y es aquí donde ya se desdibuja más, por decirlo de alguna manera, el proceso del intercambio, ¿no? Entonces, un intercambio de mercancías comienza donde terminan las entidades comunitarias, ya hay, digamos, más actores, se está intercambiando esta parte del excedente, la proporción cuantitativa de un intercambio es completamente fortuita, la repetición constante del intercambio lo hace un proceso social regular, muy importante es esta aseveración de verlo como un hecho social. La proporción cuantitativa según la cual se intercambia depende de la producción misma, y aquí es donde de alguna manera nos adelantamos nosotros a la frase final sobre el fetichismo de la mercancía, del fetichismo del dinero, en este, digamos, despliegue o separación en términos de la atomización que hace el trabajador con la producción de las mercancías para que después veamos que las diversas mercancías de los diversos poseedores se intercambien dentro del tráfico con una tercera mercancía. Es muy importante esto de la tercera mercancía en la forma de dinero, porque esta forma se adhiere a los artículos de cambio más importantes provenientes del exterior, ¿no? Siento que aquí hace un coqueteo bien fuerte, Marx, no sé cómo lo hayan visto ustedes con lo que es la teoría clásica de Adam Smith y de David Ricardo,
respecto a lo que son las ventajas competitivas y las ventajas comparativas estas, ¿no? Lo dejo como pregunta, también como provocación para ver qué piensan ustedes, ¿no? La que sigue, porfa. Y bueno, en este proceso de intercambio, también siento que habrá que apuntar que, bueno, hay trabas que son locales, pero que el intercambio igual busca expandirse, ¿no? Y en el momento de su expansión se concreta en lo que es el trabajo humano. Y esta cita me pareció importante: aunque el oro y la plata no son dinero por naturaleza, el dinero es por naturaleza oro y plata, ¿no? Y bueno, en el sentido también en el que empieza aquí la acuñación, empieza la circulación, pero también el control del mercado de dinero o el control del intercambio de dinero, ¿no? Todas las demás mercancías son equivalentes particulares del dinero y este equivalente general de las mismas. Es prácticamente, siento, lo que es la introducción al siguiente capítulo, al capítulo 3, la que sigue. Y bueno, este proceso del intercambio, ya para ir terminando la parte de la exposición, confiere a la mercancía que se transforma en dinero. Hay determinaciones sociales que precisamente del trabajo, el dinero solo puede expresar su magnitud de valor relativamente, y esto es muy importante porque de nueva cuenta aquí tendríamos que tener en cuenta los contextos. Las mercancías encuentran su propia figura de valor como cuerpo de una mercancía existente, y el final, ¿no? El enigma que encierra el fetiche del dinero no es más, pues, el enigma ahora visible y deslumbrante que encierra el fetiche de la mercancía. Siento que Marx es como muy claro al decir que va a ser al dinero como tal, ¿no? Ya como cosa concreta a la cual se le va a transferir ese valor mágico en todas las relaciones de intercambio que va a explicar más adelante. Y bueno, eso sería, si no me equivoco, todo por mi parte, sí. Ahí está la fuente por si la quieren consultar. Bueno, ya que bien me echó el torito de Proudhon y Marx, pues ahí hubo un conflicto entre ellos por ese tiempo ahí la teoría que se escribía, estaban ahí peleándose por el libro que sacó Proudhon de Filosofía de la Miseria, lo voy a decir a grosso modo, no voy a clavar, y ahí se empezaron a atacar. Luego Marx sacó el de Miseria de la Filosofía, pero según no le caía bien lo que decía Proudhon, pero bien que se lo chingó para escribir algo sobre eso en la Sagrada Familia, que no voy a meterme en esos temas. Y pues la bronca del Proudhon es de que lo atacaban que era metafísico, ¿no? Que había una fuerza ya que se metía en los precios, en los precios o demás cosas. Y es en sí la bronca que había. Pero sí, y eso que había me echó la bolita, sí soy anarquista, por si no lo han visto en la imagen que tengo, pero hay diferentes tipos de anarquismo. Yo soy más una onda del Feyerabend, ya más actualizado, pero así sería, ya me salgo del tema porque este no es lo que viene acá. Una cosa muy importante que me late de la exposición de Abdiel es el concepto que hay que enfocarse en lo que es la necesidad, que eso ya después lo vamos a ver ya mucho más avanzado con Agnes Heller, la discípula de este Lukács, que hace su teoría de las necesidades en Marx, que a mí me encanta ese libro, antes que se tirara al posmo esta Heller, y pues hasta acá le dejo para que sigan con él. ¿Siguen ahí? ¿O yo me salí? Sí, creo que Ah, preguntaste sobre cómo entender los procesos de valor entre el valor como tal, el valor de uso y ya el valor de cambio, que es lo que estamos analizando, ¿no? Y no sé, yo lo entiendo así, no sé si estoy bien o me he de equivocar,
si no, pues ya me corregirán, que Marx entiende el valor, o más bien yo entiendo el valor a través de Marx, como una, la transformación de la materia, ¿no? O sea, a partir del trabajo es de donde se transforma la materia, y esa transformación de la materia le da valor, ¿no? Es ahí, esa es como la forma abstracta, y ya después ese valor pues va a adquirir un valor de uso dependiendo de los sujetos, ¿no? De qué intencionalidad lleve y cómo se use, y ya de ahí pasamos a los valores de cambio, que ya es, creo, el proceso que nos interesa sobre todo para este capítulo, ¿no? O sea, cómo las mercancías, ahora mercancías, pasan de ser esos objetos que tú mencionabas, de ser esas formas de valor que fueron transformadas, a ser mercancías a partir de que hay un intercambio, ¿no? entre otras mercancías, y se da a partir de estas formas de valor desde cambio, o sea, se superedita a partir del intercambio. No sé cómo lo hayan visto ustedes. Mi conflicto mayor fue en esta cuestión de la realización de la mercancía y de la acreditación de la mercancía. O sea, una mercancía se realiza cuando tiene valor antes de tener valor de uso. Pero, ¿por qué, no? O sea, mi pregunta concreta es, ¿por qué esa realización? Mientras que se acredita la mercancía. Ya, sí, bueno, es que hay que entender que la realización de la mercancía es que se vende, ¿no? O sea, que es eso. Y entonces se hace a partir de su forma de valor, por forma de valor de la mercancía. O sea, no se vende por el valor de uso. Y otra vez es la forma fetichista, ¿no? No se realiza por lo que tú lo puedes usar, sino por la forma de intercambio. O sea, por su valor de cambio, no su valor de uso. Por eso, esa es la contradicción que encuentra Marx. O sea, por eso dice que antes de realizarse por un valor de uso, se hace ¿cómo dices? ¿Perdón? Se acredita por su valor, ¿no? Se acredita, o sea, se entiende que es una mercancía por su valor de cambio, no por su transformación. Sí, justo lo que yo entiendo es esa parte de que se acredita como mercancía. O sea, el que se está refiriendo a que la acreditación es como mercancía, y cómo puede ser mercancía, que fue lo que vimos en el primer capítulo, que solo puede ser mercancía algo que tiene valor, y eso implica trabajo, ¿no? O sea, entonces tiene valor a partir del trabajo que se pone en ella para su creación, y a partir de ese valor entonces puede considerarse mercancía, ya sea desde la forma de en cualquiera de las dos posiciones de la fórmula de la equivalencia. Eso es lo que yo entendí. Yo me remonté al principio, ahora como estuve repasando lo que no leí, de que para la mercancía, o sí que para que la cosa sea mercancía, debe haber una necesidad por parte del sujeto que lo está utilizando. Yo no puedo vender unas cosas que no le van a servir a otros. Y si nos vamos a lo más básico, pues algo que se utiliza ya después. Por eso mencioné yo a Agnes Heller, y ahí viene ya la alineación de las necesidades. Y yo te creo la necesidad de que necesites este producto, no que estés necesitando el producto. Pero si me regreso al principio del capital, que viene que para que la cosa se transforme en mercancía, haber una necesidad por parte del sujeto. Y eso yo entendí eso de lo que estás diciendo, Abdiel. Sí, y que, por ejemplo, esa necesidad está hablando ya de unos valores de uso, ¿no? Y esas necesidades, diría, el propio Marx dice que todos tenemos, la necesidad no es comer, porque todos al final de cuentas comemos, sino más bien hay unos que comen con tenedor y otros que comen con las manos. Y entonces a partir de y unos comen carne y otros comen vegetales, ¿no? Entonces ahí hay una forma cultural, y eso refiere ya más a los valores de uso, a que esa mercancía, esa mercancía que se crea con una intencionalidad,
tiene un valor de uso específico. Y entonces por eso es que Marx dice que le antecede la acreditación como mercancía a partir del intercambio, porque entonces ahí el valor que importa es el valor de cambio antes que el valor que el valor. ¿Puedo? Es que nunca sé Claro. cuándo puedo. Va. Siempre puedes. Es la página 105 lo que deja un poco la duda de Abdiel, pero, o sea, yo creo que lo que tiene de complicado lo tiene en los términos, en cómo lo describe, más que en lo que se está explicando realmente. De hecho, es bastante fácil. Lo voy a leer. Y dice, las mercancías, pues, tienen primero que realizarse como valores antes que puedan realizarse como valor de uso. Y entonces aquí hay que remitirnos directamente a qué quiere decir la palabra realizarse, que es algo que ya Itzham había explicado en algún momento. Pero algo que creo que le faltó a Itzham es que un valor se realiza diferente a como se realiza un valor de uso. Y voy a escribir en el chat la fórmula que, o sea, todavía Marx no la ha presentado, ay Dios mío, pero la voy a escribir de una vez para poner el ejemplo e intentar explicar esta parte. Entonces la fórmula es cierto dinero se convierte en fuerza de trabajo y medios de producción. Ajá. Esto pasa un proceso productivo. Ya está. Bueno, se compra una mercancía, esta mercancía es la fuerza del trabajo y los medios productivos. 3 puntos, pasa un proceso productivo, mercancía prima y dinero primo. A ver, ahí la van a ver en el chat. ¿Sí? ¿Sí les aparece? Entonces, el momento de realización del valor es donde esa M' se vuelve D', porque es el momento en el que la mercancía aumentada, por así decirlo, pasa a convertirse en dinero aumentado. Entonces, aquí volviendo. Entonces, esa es la forma de realización que explicó Itzham, que es la manera en cómo se realiza el valor. Pero esa mercancía se realiza como valor de uso a través del consumo. Entonces, la cosa es que primero tiene que realizarse en este M rayita D como valor, para después quien la haya adquirido pueda consumirla y realizarla como un valor de uso. Y después, en el siguiente párrafo, vamos en el sentido inverso, que es, por otra parte, tiene que acreditarse como valor de uso antes de poder realizarse como valores. Y ahí regreso a lo que dijo Augusto, porque lo que dijo Augusto es importante, remitiéndose al capítulo 1. Esta mercancía prima tiene que tener un valor de uso para el otro. Tiene que ser, tiene que, como dice acá, tiene que acreditarse como algo necesario para la otra persona antes de que pueda ser, antes de poder realizarse antes de que alguien pueda comprarla. Tiene que servirle a alguien antes para que esta persona pueda adquirirla. Entonces creo que esa sería como una explicación de esas dos líneas que de hecho tuve que releer varias veces porque sí decía como que esto no me está... sí me pareció como difícil en la manera en que se explicó, pero no me pareció, o sea, ya después de escribirlo un buen rato, me pareció que ahí estaba un poco la solución, adelantando un poco esta fórmula que veremos más adelante. Y pues no sé qué más quieren decir. No, pues sí, muchas gracias. Yo creo que sí. Fíjate que ya con esa explicación de Carlos, me vino una pregunta como un poco también, no sé si fuera de lugar, pero si ustedes pueden ver el primer pie de página, la pregunta que yo tenía era, ¿cómo lo tiene traducido en ACAL, Itzham? ¿Cuál? Yo tengo aquí el pie de página 37. El primer pie de página del capítulo 2, ajá. ¿Donde dice el siglo XII? ¿En el siglo XII? 12.
Ajá. En el siglo XII, famoso por su devoción, se encuentran a menudo entre estas mercancías cosas muy delicadas. Así, un poeta francés de aquella época enumera entre las mercancías que se hallaban en el mercado de Landit, además de ropa, zapatos, cuero, aperos de labranza, pieles, etcétera, también femmes follers let corps, no sé qué dice, o sea, mujeres de cuerpos fogosos. Esa es la traducción. Es que de alguna manera también creo que Marx empieza ya ahí a apuntar el mercado de la prostitución, ¿no? O fue mi ¿cómo se llama? mi imaginación, y lo empecé a ver precisamente cuando habla de esta cuestión de que el hombre puede esclavizarse a sí mismo, pero no puede esclavizar a la tierra, cuando compra al otro en su totalidad, pero cuando no lo compra en su totalidad, ¿no? Al que, digamos, vende una parte de su cuerpo o presta, no, es que no, o alquila una parte de su cuerpo por un tiempo, precisamente convierte a su cuerpo en la mercancía, ¿no? Es Sí, justamente uno de los grandes debates los feminismos abolicionistas, que justamente no se puede equiparar el trabajo sexual al trabajo, justamente por esta cuestión de la construcción del cuerpo como mercancía sexual. Y bueno, ahí tienen como todo un gran debate que la verdad es que a mí me sorprendió verlo también aquí. Mencionado desde este momento, ¿no? O sea, y ya se ve el cuerpo de la mujer como mercancía y como valor de cambio y de uso. Bueno, de uso, o sea, sí, pues sí, 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 sí. o sea, sí. Pero sí, o sea, al final se construye como una mercancía. Sí, es mucho del feminismo marxista que lo ven como mercancía. Silvia Federici, de hecho hay muchos problemas entre el feminismo marxista y el feminismo radical que va por la abolición con estos conceptos, porque que sí no le meten esta parte que la prostitución es violación, ¿no? Entonces, bueno, ya depende de lo que piense cada quien, pero sí están todo el tiempo estas dos perspectivas. Ujú. Pero el feminismo marxista sí defiende como mercancía y también da otras pautas hacia pues defender derechos laborales, ¿no? De las prostitutas. Entonces también es una parte pues que ellas Y más bien proponen. como que apuntan más a la organización sindical, o sea, muchos de los feminismos marxistas apuntan hacia la necesidad justamente de la organización, eh, sí, pues sí, o sea, casi sindical o sindical de las trabajadoras sexuales para justamente exigir derechos laborales y poder tener una agencia dentro del toda esta cuestión del mercado y el Estado. Sí, yo creo que podríamos hacer énfasis en esta parte, de donde viene este pie de página que dice, las mercancías son cosas y por lo tanto no oponen resistencia al hombre. Si no muestran buena voluntad, puede emplear la violencia, en otras palabras, puede apoderarse de ellas. Y creo que refiere a eso, ¿no? Al proceso de la violencia. Entonces, al uso de la fuerza para obtener algo a cambio, ¿no? Y entonces, a lo que decía Eli, ¿no? A lo mejor sí ya le estamos pensando en una cuestión de sindicalismo así, pero Marx lo está planteando como una apropiación del cuerpo, ¿no? Y esa apropiación del cuerpo, pues no dudo que habría una organización en ese momento de las trabajadoras sexuales sobre sus formas de cómo se van a organizar para emplearse. Pero aquí lo que Marx creo que trata de decir es cómo tiene que haber un proceso violento, porque solas en ese momento, a lo mejor sí, no sé, pero al parecer, como Marx lo ve, si es que ahí hay una apropiación del cuerpo que tiene que ser mediada por la violencia, o sea, la violencia como medio para obtener algo a cambio, que son estos valores de cambio, ¿no? Bueno, estas formas de mercantilizar el cuerpo.
entonces a partir de ahí obtener este capital y todo, como lo quieran ver, ¿no? Entonces, creo que podríamos pensarlo así, y, o sea, Marx lo ve ahí, por ejemplo, con la apropiación del cuerpo de la mujer, pero creo que lo que él trata de hacer es como hay una apropiación no nada más del cuerpo de las mujeres, sino del cuerpo del trabajador, el cuerpo, todas las demás corporalidades, ¿no? Y es esa contradicción que como principal entre el capital y la vida, ¿no? O sea, como para el sometimiento de la vida en preponderación del capital, y creo que ese es más o menos como lo que ahí trata de explicar en torno a este parrafito que nos aventó Abdiel. No sé qué. Sí, esta parte Fíjate que que dices también me es quedé con muy, una es muy duda, no sé cierta. si esto... Ahí nos Creo que amontamos. iba a hablar Melissa. Melissa. Ay, bueno. No, es que esta parte me recordó mucho esto que hacen, pues sí, las feministas marxistas, que es ver, o sea, lo que dicen es que la onda moralina que le acuñan al feminismo radical para abolir la prostitución es que más bien el trabajo es eso, ¿no? Es el cuerpo, es la dominación del cuerpo, y que en la prostitución se ve, o sea, ese es el trabajo en general, y que en la prostitución más bien eso se desnuda, pero no es algo extraño, no viene, o sea, es algo que pasa en el trabajo en general. Entonces, que estas cosas se lo ven como un poquito más moral, que es lo que impide que se defiendan como los derechos, porque pues no estamos viendo al cuerpo como lo que en realidad es en el trabajo. O sea, que nos disgusta verlo así, pero pues al final así pasa. Pero es. Sí. Pero yo tendría ahí la duda, o sea, sí, o sea, si no, más bien estamos interpretándolo, pero, o sea, no, más bien no sé cómo lo estamos interpretando, pero entonces el cuerpo o sea, de todo trabajador se convierte en mercancía, porque o Carlos sea, y es yo una sí. cuestión como muy delicada, ¿no? O sea, como muy específica, y que creo que sí es necesario aclarar entonces, porque justamente a partir de esto, entonces, sí, o sea, es una mercancía que construye mercancías, ¿no? O sea, es Sí. como esta idea de que es una mercancía porque se obtiene y se domina a partir de la violencia, que no necesariamente tiene que ser violencia directa, pero pues sí, o sea, creo que sí es bien importante hacer énfasis en esto, ¿no? O sea, en que el cuerpo se convierte en la mercancía y esa mercancía construye otras mercancías. Sí, por eso en la parte orgánica del capital se habla de capital variable. Sí. De hecho, creo que en los debates o sea, lo que puede ver desde afuera, porque obviamente uno solamente ve las cosas desde afuera, cuando se discute, cuando discuten feministas marxistas y feministas radicales, a veces parece que están partiendo de conceptos diferentes de trabajo, porque lo que he visto es que las feministas radicales rechazan la idea de la prostitución como un trabajo, mientras que las marxistas piensan a la prostitución como un trabajo. Y de hecho, si nos remitiéramos como al texto del Capital, Marx piensa que cualquier actividad que requiera un gasto tanto de músculo como de seso, como de cualquier cuestión de fuerza humana, es un trabajo. Pero otros marxistas, más allá de eso, o sea, por ejemplo, estos nuevos teóricos de la escuela del valor como Kurz o como Happe, han dicho que en realidad el trabajo, como lo entendemos hoy en día, es que en español no existen dos palabras para diferenciarlo, pero parece que en el alemán y en el francés sí, pero el trabajo como lo entendemos actualmente solamente existe en la sociedad capitalista, o sea, es un trabajo muy, muy, muy limitado a la sociedad. Si quieren después hablamos más de eso porque no me acuerdo bien, pero entonces de esa manera Federici en algún momento dice como, bueno, es que en realidad yo como marxista no es que esté a favor del trabajo, en realidad yo estoy a favor de la prostitución, y en realidad yo estoy en contra de cualquier trabajo, que es como ¿cómo decirlo? La conclusión última
que señala. Entonces ahí es donde pienso que se está partiendo de dos concepciones diferentes de trabajo. Por eso es que supongo que no quisiera decir que no se llega a un acuerdo, pero sí se parte de dos ideas diferentes del trabajo a veces en este debate, o es lo que alcanzo a ver, no lo sé, qué pensarán ustedes. Y sí, o sea, refiriéndose a lo que decía Eli, al final todo trabajo en realidad, en el capitalismo implica pues la mercantilización del obrero. Ajá. Bueno, también pensando en esta época, ¿no? Porque en esta época ya había prostitución y ya había trabajo obrero. Habría que pensarlo también en términos modernos más adelante. No sé. Pensando en Lukács y la cosificación de la cosa cosificada. Pero después, es que tengo muchos pensamientos en mi mente, pero ya. Creo que Sam iba a decir algo. No, había dicho lo de que en la composición orgánica del capital, por eso se habla de capitales constantes, capitales variables. Ahí por eso es importante entender que la fuerza de trabajo funciona como mercancía porque es a partir de las formas asalariadas, de donde se puede extraer valor, bueno, plusvalor, y es a partir de la fuerza de trabajo a quien se le extrae valor. O sea, no se le puede extraer a la máquina, porque a la máquina hay que estarla engrasando y dándole mantenimiento, ¿no? Pero al sujeto tiene una resistencia a la precarización, entonces a partir de ahí se le puede extraer valor. Entonces yo creo que podríamos más o menos ir vislumbrando desde ahí, no sé. Y creo que Abdiel más bien era el que tenía una pregunta. O no sé, a lo mejor les tengo... Bueno, sí, no, de hecho son dos preguntas. Una así como, a ver si Héctor nos puede ayudar con la cuestión de cómo si pudo hacer algo como un análisis de la cuestión jurídica del acuerdo de voluntades, porque me parece que ahí hay algo bien interesante que marca Marx respecto a no sé, a la legalidad del intercambio o algo así lo vi. Y la otra, precisamente, que la lancé, o la traté de lanzar, mejor dicho, en la presentación, esa fue como general. Si ustedes no veían como que una especie de coqueteo de Marx, o a lo mejor fue mi imaginación turbulenta, cuando describe el proceso del intercambio y dice que la forma de dinero se adhiere a los artículos de cambio más importantes provenientes del exterior. Yo ahí le di una lectura más como de esta cuestión de la ventaja competitiva y comparativa de David y de Ricardo, ¿no? Eran como mis dos preguntas ahí, una pidiendo ayuda a Héctor y la otra pues sí como que en general, ¿no? ¿En qué página está? Déjala busco porque es casi al final. Porque espérame. Ok. Ya voy a empezar a rayar mi capital. No quería. Si no está leído. Sí. Si no, creo que va a ser más fácil que lo busque en PDF. Pero tu primera pregunta está al principio, ¿no? Sí, la primera es prácticamente las primeras páginas, la cuestión de la voluntad. De la propiedad privada, ¿no? Yo lo que veo al respecto de la propiedad es que sigue con el pleito con Proudhon, porque Proudhon pues justo señala que la propiedad es un robo, ¿no? Porque se ha considerado como un derecho natural de la ocupación, y entonces justo tengo en mis manos el libro de Proudhon, ¿no? Por eso me tarda un poco. Y para el análisis de Marx necesita reconocerse que la propiedad privada es un derecho. Entonces ahí habría
entrarle a pensar que para Marx lo está analizando bajo las condiciones materiales de una sociedad capitalista donde en realidad la propiedad privada existe, ¿no? Y funciona, y le da soporte a los intercambios. Entonces lo que sucede se reduce simplemente a que hay un cambio en cuanto a la posición y al derecho de utilizar esto, y con esto quiero hacer referencia al valor de uso de las mercancías. Para que pueda tener una mercancía un valor de uso en una sociedad capitalista, se debe reconocer el derecho de propiedad privada. Esto yo creo que es lo que ahí dice. De hecho, lo menciona como muy... dice aquí, en la página 103, lo leo. Para vigilar estas cosas entre sí como mercancías, los custodios de las mismas deben relacionarse mutuamente como personas en itálicas. Esto son términos jurídicos. Marx seguramente lo está pensando en términos jurídicos. Personas cuya voluntad reciben dichos objetos, de tal suerte que el uno, solo con acuerdo de la voluntad del otro, o sea, mediante un acto voluntario común a ambos, un contrato, a apropiarse de la mercancía ajena al enajenar la propia. Los dos, por consiguiente, deben reconocerse uno al otro como propietarios privados. Esta relación jurídica, cuya forma es el contrato, es una relación entre voluntades en la que se refleja la relación económica. O sea, y ahí es como, ¿no? Nada más que existe dentro del contrato, dentro de la relación jurídica existe una relación económica que hace referencia al valor de uso y a las equivalencias que hay entre las mercancías que dan cabida al intercambio. No sé si respondí adecuadamente o haya más dudas. Fíjate que no lo había visto como dentro del debate o el predebate con Proudhon, pero como que sí se dibuja mejor así. Eso es como lo que yo pensé cuando lo leí, ¿no? Igual podría yo creo que verse más profundamente. Y la otra mencionabas lo del coqueteo con Ricardo y Sí, Smith. estoy seguro que es como entre las 110 por ahí, pero no encuentro. Igual ya me estaba durmiendo y yo lo inventé, ¿no? A ver, es casi al final. La forma de dinero se adhiere o a los artículos de cambio más importantes provenientes del exterior, que de hecho son las formas naturales en que se manifiesta el valor de cambio de los productos locales, o al objeto para el uso que constituye el elemento principal de la propiedad local enajenable, como por ejemplo el ganado. Justo esa frase, ¿no? es la que va a la pregunta. Ya, la forma de dinero se adhiere a los artículos de cambio más importantes, que de hecho son los oh, perfecto. No había pensado la posibilidad de que sea un coqueteo con Ricardo o con Smith, hasta ahorita que lo mencionas, la verdad. De hecho, yo pensé que ese párrafo en realidad era... Bueno, lo primero que me viene a la mente es
un análisis histórico de cómo se desarrolló el dinero. Eh, pero justo no lo había pensado desde esos términos. Pero ahora que lo veo así separado del capítulo, de hecho me parece hasta complicado y no sabría decir a qué se refiere. A ver, ¿lo puedes volver a leer? Es que no sé si es la misma traducción acá en acá. Ajá, es justo cuando habla antes de los pueblos nómades o nómadas. Dice, la forma de dinero se adhiere a los artículos de cambio más importantes provenientes del exterior, que de hecho son las formas naturales en que se manifiesta el valor de cambio de los productos locales, o al objeto para el uso que constituye el elemento principal de la propiedad local enajenable, como por ejemplo el ganado. Entonces no es esta parte. Es un poco antes de llegar al final. O sea, vas a encontrar la cita 42 y te vas 1, 2, como uno y medio arriba. Un párrafo extra. Por ahí lo vas a encontrar. O si tienes un párrafo que acabe con magnitudes de valor, el siguiente es... O sea, es que por ejemplo yo tengo una que es la forma de dinero pasa a mercancías que por naturaleza son aptas para desempeñar la función social de equivalente general a los metales nobles, en la misma proporción en que el intercambio de mercancías hace saltar sus vínculos meramente locales, y que por lo tanto el valor de las mercancías se amplía a materialización del trabajo humano en general. No, es antes yo creo que de esa cita. Antes de esa, sí, antes de esa. Ya la tengo, creo. Sí, la forma de dinero se adhiera o bien a los artículos de importación más importantes, que en rigor son formas fenoménicas naturales del valor de cambio de los productos indígenas, o bien del objeto de uso que constituye el elemento principal de la posesión alienable indígena, por ejemplo, el ganado. Ok. Sí, cambia, ¿no? Un poquito. ¿Qué? ¿La puedes repetir? Claro, dice, la forma de dinero se adhiere o bien a los artículos de importación más importantes, que en rigor son formas fenoménicas naturales del valor de cambio de los productos indígenas, o bien al objeto de uso que constituye el elemento principal de la posesión alienable indígena, por ejemplo, el ganado. Wow. Mucho, ¿no? Uh-huh. ¿Qué traducción tiene Sam? Ajá. Yo tengo de Acal. La de Acal. Jenkins también tiene esa, ¿no? ¿Jenkins no está por aquí hoy? No, creo que no. Creo que no, no sé. Creo que no. ¿Quién? Carlos Jenkins. Creo que él también tenía la de Acal. Ah, pero hoy no vino el Carlitos. Sí, no viene. El objeto para el uso. Esperen, es que creo que tengo la mitad de la frase, pero me falta la otra mitad. El objeto para el uso que constituye el elemento principal de la propiedad local. Dice Sari que el rol es el link de tu traducción, pero es que lo tienes en físico, ¿verdad? Ajá, no es no es tan digital, es que es nueva más o menos. Ah, sí, foto. ¿Quieren foto que la mande? Claro, se la subo si quieren en el grupo y ya ahí la. Va. Uh-huh. Entonces, un segundo, voy a confrontarla con la del Fondo de Cultura Económica, a ver si la entiendo. Vamos, ya vengo. Fíjate que me confundió más acá la hora. Como que nos sacó mucho de onda. Ya se las mando. Hay una propuesta, Itzam, de Brenda.
¿Qué dice Brenda? A la que nos adherimos muchos. Escanealo todo. Ah, bueno. Cómprame un escáner así como Como los el del de- seminario. el del seminario. No, ese escáner es otro Ah, rollo. está buenísimo, sí. Es como una Te lámpara. rifaron. Es una lámpara que pones el libro así, así y lo lees. Está hermoso. Ya, creo que ya se subió, no sé. A ver, yo ya Sí. encontré la del fondo. Dice, ¿Cómo está? la forma de dinero se adhiere bien a los artículos más importantes de cambio procedentes de fuera, que son en realidad otras tantas formas o manifestaciones naturales del valor de cambio de los productos de dentro, bien a aquel objeto útil que constituye el elemento fundamental de la riqueza enajenable en el interior de la comunidad, verbigracia, el ganado. Ok. Sí, es que, por ejemplo, ahí hablan de dentro y fuera, o sea, y aquí en Acal hablan de mercancías indígenas, ¿cómo lo pone? De artículos, productos indígenas, o sea, los productos de dentro. Entonces, por eso se habla de ese intercambio con los productos de importación, o sea, los productos de fuera y los productos de dentro, que en Acal lo ponen como productos indígenas. Sí, y en el siglo XXI creo que es local y extranjero, ¿no? Ajá. Bueno, o sea, la cosa es que siento que ese en específico, cuando lo leo en siglo XXI, es un coqueteo con Ricardo, o con los clásicos de la economía, ¿no? O así se me figuró, por eso era mi pregunta, ¿no? Si ustedes qué habían interpretado respecto de de ese extracto. Ya, pues básicamente lo que ya estoy entendiendo es que el proceso de alineación no parte, o sea, si lo vemos en Acal, no parte de las formas indígenas o de las formas locales, sino más bien de las formas extranjeras. Y entonces, a partir del intercambio del extranjero que ya tiene a lo mejor una forma de dinero y que lo intercambian con lo local, o lo de dentro o lo indígena, adquiere ya esa forma de mercancía. O sea, el dinero empieza a ser la mercancía que va a regular esas formas de afuera con las de adentro. Y que lo hace a partir de los productos más importantes. Dice el ganado, porque, o sea, si lo vemos en la parte indígena, el ganado, o sea, históricamente es como lo que tiene más valor de cambio, a lo mejor, ¿no? Entonces, por eso dice que lo hace de una forma natural. Esos productos que tienen, o sea, el dinero se puede hacer una equivalencia con los productos más importantes como el ganado. O sea, el dinero como externo hace una equivalencia con lo interno indígena, como lo pone acá, a partir del objeto más importante que puedan tener. Y entonces ese objeto es el ganado. Sí, o sea, lo que entiendo es que, o sea, el dinero, ya sea que se equivalga a los objetos del exterior o al objeto más importante, o sea, la mercancía más importante de la propiedad, de la localidad, que sería en ciertos casos el ganado, en otros casos, por ejemplo, sería el oro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el dinero, y sobre lo de las cuestiones de las mercancías provenientes del exterior, que de hecho son formas, dice que de hecho son formas naturales en que se manifiesta el valor de cambio, es porque no sé cómo explicarlo. eh, Porque al final, o sea, es como la base del intercambio, ¿no? O sea, cosas que una comunidad no tiene, encuentran su valor en cosas que otra comunidad sí tiene, y
cosas que esa otra comunidad no tiene, encuentra su valor en cosas que esta comunidad tiene, ¿no? Sí, Sí, me apegaría un poco a la definición que acaba de dar Elizabeth, porque ya leyéndolo bien, o sea, no partiendo de donde empezamos, que la forma de dinero se adhiere, sino arriba que dice, la cristalización, ajá. donde, a ver, Se dice, cristaliza en la forma de dinero. dice, al desarrollarse el cambio de mercancías, se incorpora con carácter exclusivo y firme a determinada clase de mercancías o cristaliza en la forma de dinero. Ahí es donde deberíamos empezar Claro. un poco Sí. a pensar qué quiere decir, porque lo está pensando de manera histórica, ¿no? O sea, lo que él nos dice es que si hoy usamos los metales como una forma de representantes del valor de cambio, es solamente una cuestión fortuita, que a continuación dice, ¿a qué clase de mercancías permanezca adherida? Es algo fortuito. Y tan fortuito es que cuando él describe esto, está hablando de oro y plata, y nosotros, nuestras monedas son de, no sé, ¿de qué son nuestras monedas? Quizás de estaño, quizás Níquel. de níquel, ajá, exacto, entonces, quién sabe. Y después dice, ¿a qué clase de mercancías permanezca adherida? Es algo fortuito. Hay, sin embargo, dos hechos que desempeñan a grandes rasgos un papel decisivo, que es como, ¿cuáles son las cosas realmente importantes para saber cuáles van a ser estos representantes? Y ahí es lo que parte él, que son las dos cosas que serían estas monedas de cambio. Primero es la forma de dinero se adhiere bien a los artículos más importantes de cambio procedentes de fuera, que es pues las cosas que nosotros importamos, que terminan siendo lo que hay que comprar, o bien aquel objeto útil que constituye el elemento fundamental de la riqueza inajenable en el interior de la comunidad, o sea, lo que la comunidad puede comprar. Esas son las dos monedas, con la que la comunidad puede comprar y lo que la comunidad puede comprar. Eso se me ocurre aquí. Y de hecho, una de las cosas que yo les quería decir de este capítulo es que lo que más me gustó de este capítulo en realidad son las citas. O sea, este capítulo tiene citas abundantes y cada cita tiene una historia que contar que me parece que podríamos estar todo el día platicando de las citas. Por ejemplo, relativo a eso, más adelante, eso es como en la página, sí, es en la página 110. No, esperen. No, sí, es en la página 108 lo que estamos platicando. Sí, la 108. Pero más adelante, 108. o sea, más adelante empieza a hablar de la forma de dinero, pero en la 47 empieza a recolectar de diferentes citas donde dice como, se la voy a leer, la cita 47, dice, el dinero es un signo. Como signo, bueno, me voy a saltar algunas cosas porque, o sea, no tiene sentido que les lea la fuente. Entonces dice, el dinero es un signo. Abajo dice, como signo es atraído por las mercancías. Abajo dice, el dinero es signo de una cosa y la representa. Después dice, el dinero no es un simple signo, ya que él mismo es riqueza. No representa los valores, equivale a ellos. Después dice, si se considera el concepto de valor, llegaremos a la conclusión de que la cosa misma solo es considerada como un signo y no cuenta como ella misma, sino como lo que vale. Después dice, los juristas habían puesto en boga la idea de que el dinero era un mero signo. Más abajo dice, el fijar tal o cual curso y el precio que nos plazca y nos parezca bueno. Y abajo dice, se hacía prohibido expresamente tratar el dinero como una mercancía. En fin, todas estas citas refieren a la idea de que algo que ya habíamos platicado en momentos anteriores es que esta mercancía específica, que es el dinero, es una representación de otra cosa. Y en realidad acá lo que dice, me remitiré a la exposición de Eli otra vez, en el momento en el que se ponía el ejemplo de las dos pesas, que decía que acá lo que importa de la pesa no es sus peculiaridades cualitativas, sino sus peculiaridades cuantitativas. Y haciendo un poco de referencia a qué es el dinero. Al final el dinero no importa si está hecho de oro, no importa si está hecho de plata, no importa si está hecho de trocitos de cuero de vaca, lo que importa es que está representando algo. De hecho, nosotros tenemos tanto un dinero que es metálico, que representa algo, como un dinero
que es papel y que también representa algo. Y me voy a regresar porque es que las citas aquí están buenísimas. Y en la 106 hay una cita que es súper buena, que está en 106, que dice, entre paréntesis dice, no, la leo desde arriba. ¿Qué número de cita es? Porque Tiene el paréntesis 48, que ese no es cita de Marx, sino cita del autor, del traductor. Pero voy desde arriba y dice, la forma natural de esta mercancía se transforma por tanto en forma equivalente socialmente vigente. Esa parte es interesante porque de ahí hay varias cosas. Quiere decir que el dinero es la mercancía que es equivalente a todas, pero no solamente eso, sino que es socialmente. Eso quiere decir que es histórica. Y vigente es que está hablando del momento presente. O sea, es bastante como pensarlo un poco en historia. O sea, no todas las sociedades cambiaban por dinero, otras cambiaban por semillas, otras cambiaban por conchas, no sé, creo que ese es un trabajo que los antropólogos conocen más. Entonces dice, es una forma equivalente, social y vigente. Su carácter de ser equivalente general se convierte a través del proceso social en función específicamente social de la mercancía apartada, o sea, cierta mercancía que tiene este carácter. Es de este modo como se convierte en dinero. Que cuando nosotros pensamos en dinero, de una manera pensamos directo en estas monedas o billetes. Después viene una cita en latín, que de hecho proviene de la Biblia, y dice abajo, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, y que ninguno pudiese comprar ni vender sin el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y esta cita me parece muy interesante porque, sobre todo, o sea, creo que los marxistas cristianos la han debatido mucho. ¿A qué se refiere esto con el número de la bestia y el símbolo? Y es interesante porque esto está extraído directamente de la Biblia, para aquellos que piensan que Marx era muy ateo. No, en realidad era un gran lector de la Biblia y era el nieto de un rabino. Y aquí algo que podemos decir es que está haciendo referencia a los símbolos, pero está haciendo referencia exclusivamente al dinero, porque él es el único que puede comprar o vender, el que tiene el símbolo de la representación. Entonces me parece que esa es una cita que nos podría poner a hablar de teología, y eso le encantaría a Elizabeth, o sí. O sea, creo que todas estas citas y gran parte del capítulo nos lleva a pensar un poco a qué es el dinero, y yo les diría como, bueno, el dinero es una representación, y es una representación que permite el intercambio, que hace que el intercambio pueda ser llevado a cabo. Y al final, ¿pero qué es lo que representa al final de cuentas? El trabajo abstracto, que es lo que es el valor en sí, ¿no? O sea, no es el trabajo abstracto. Y bueno, ahí le dejo. Que Eli nos hable de los signos y los símbolos. No, sí, es buenísimo. No, pues, en realidad por sí los es signos de muy los signos. O sea, sí, al final es muy interesante, ¿no? Porque lo que está haciendo también es una representación no solo con cualquier signo, sino con la bestia, ¿no? O sea, que pues sí, o sea, es este antagonismo de todo lo malo, pero también hay una reificación, ¿no? De la bestia dentro del cristianismo. O sea, no es solamente una representación de lo malo, sino que incluso se le construye como, o sea, simbólicamente, como el contrario a Dios, ¿no? Entonces, esta cuestión de la reificación del dinero, o sea, equiparándolo a la bestia, es justamente también equiparándolo al papel que juega en el capitalismo, ¿no? O sea, el papel del dinero en el capitalismo como este ser casi divino, porque al final recuerden que la bestia no salió de la nada, ¿no? O sea, era un ángel que cayó y bla, 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 tenemos toda esa historia,
pero justamente era casi divino y en realidad eh, justamente en este juego que hace Marx a mí se me hace muy interesante esta representación del dinero como el ente divino del capitalismo, en donde el capitalismo también es un sistema que responde completamente a él, ¿no? O sea, responde completamente a ese signo. O sea, bueno, al final, al capital, no tanto al dinero, sino al capital, que ya después lo veremos, pero pues sí, a mí se me hace muy interesante, es muy choqueante. Eso. Justo ahorita estoy leyendo Teología de la Liberación y uff, no más. Estoy. Ya arma un círculo de teología. Sí. Está genial, está genial. Sí se antoja, la verdad. En esta plataforma hay como un pizarrón. Es que yo tengo una cita que me gustaría compartirles, pero tendría que irla dibujando. Entonces no sé si haya como... No hay pizarra. Creo Empieza. que no. Pero abre tu Paint, comparte tu pantalla. Pues sí, puede ser. Está buena para todo. Así es, no la idea. Es súper Sí, bonita. como que la verdad en eso de funciones está mejor Zoom. Sí, nada más que hay que pagar y eso. Aunque no sé, porque Sí, la no, otra vez tú eres profesor de la UNAM, Abdiel. Sí, también Tú puedes tengo Zoom sacarlo. gratis. ya tienes. Igual podemos hacer la siguiente en Zoom. Sí, pídele a la Sí. CUAED tu cuenta de Zoom y ya. Ajá, exacto. En la cual Bueno, la otra la hacemos en Zoom. va. Bueno, mientras hace Carlos el dibujito, ¿qué es Teología de la Liberación, Eli? Así un resumen rápido para no La googlear. teología de la liberación. Uf, no me hagas empezar. Entonces, hagan de cuenta que teología de la liberación es un movimiento de teólogos católicos en América Latina que después de la teoría, bueno, basándose mucho en la teoría de la dependencia y naciendo de esa cuestión, y del Concilio Vaticano II, en donde el Vaticano dijo que tenía, o sea, básicamente lo que hizo fue como cambiar muchas de sus políticas a hacerlas como mucho más sociales. Un grupo de teólogos latinoamericanos dijo, lo que pasa es que el problema del catolicismo es que no está respondiendo a las necesidades materiales que tienen las comunidades, en específico las comunidades latinoamericanas y del sur global. Entonces, lo que dice la teología de la liberación es que la religión católica no necesita, o sea, no puede ser, ¿cómo explicarlo? No puede ser, lo más importante no puede ser solamente la comunicación con Dios, y porque pues, la religión católica tiene como toda esta tradición de el ascetismo, la pobreza, etcétera, que es como lo mejor, o sea, lo ideal, porque así te puedes comunicar una relación con Dios. Y estos teólogos lo que dicen, no, es que el problema es que estamos intentando hacer una relación con Dios alrededor de como toda la construcción como de lo social, de las comunidades. Estas comunidades literalmente están muriendo de hambre, ¿no? O sea, entonces la religión lo que tiene que hacer es responder o dar respuesta a cómo esas comunidades pueden transformar su realidad, y a partir de transformar esa realidad o sea, sobre todo es una de las puntos centrales es el combate a la pobreza. Es como transformar la realidad, y no solamente eso, sino las estructuras que permiten esa realidad. Entonces, a partir de eso, entonces ya que todos, o sea, toda la humanidad tenga condiciones dignas de vida, entonces sí puede haber una relación con Dios, porque al final lo que Dios o sea, lo que Dios quería en realidad era la mejora y la buena vida de la gente, ¿no? O sea, ese es como, como argumento, ¿no? O sea, que
primero tienen que ir los pobres para eliminar las estructuras que mantienen la pobreza, porque al final, pues, toda la cosmogonía cristiana debería basarse en las enseñanzas de Jesús, y Jesús dijo, ¿no? Es más fácil que pase un camello por el hoyo de una aguja que un rico entre al reino de Dios, ¿no? O sea, entonces era como, en realidad, por quien estaba luchando Jesús era por los pobres. Entonces dice, este grupo de teólogos dicen, pues nosotros lo que tenemos que hacer es luchar por los pobres. Y ya. Bueno, eso es como muy rápido, teología de la liberación. Muy rápido. Sí, muchas Lo gracias. que sería también lo que sería hacer el paraíso en la tierra, y es el Dios vivo. Yo voy a ver a Dios en el otro, no ahí. Yo soy psicólogo de la liberación, que es una variante de la teología de liberación, de Martín Baró. Bueno, lo fui, ahorita ya soy otra onda, pero sí leí, y hay cualquier cosa, pues ahí me avisan. Vale, genial. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya. Ahí vamos. Está en esto. Ya. ¿Ya? ¿Sí? Ya. ¿Lo ven? Veamos la pantalla, dice presentación, Carlos Sánchez Ricardo. Y una C en medio. Pero no vemos tu pantalla. Ay, qué raro. A ver, déjenme. Es que creo que aquí tienes que escoger o toda tu pantalla o una en específico. Está medio extraño. A ver. Oye, Eli, ahorita que tenemos esa pausa en lo que Carlos se encuentra, y también, por ejemplo, en esta parte, como formas de sometimiento a la teología de la liberación, por eso funciona mucho Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, como la romantización de la pobreza, pues por eso se utiliza la figura de Juan Pablo II como que viene a América Latina y a México, y México siempre fiel, y todas estas cuestiones, ¿no? Porque es acabar con estas teologías de la liberación, ¿no? O sea, de hecho, la figura de Juan Pablo II es una figura bien controversial en teología de la liberación, porque por un lado, o sea, la teología de la liberación recibió muchas críticas, pero en serio muchas, o sea, sobre todo obviamente desde el Vaticano, se hicieron así como muchos documentos en contra de la teología de la liberación, que ponía primero la materialidad antes que a Dios, bla, bla, bla. Pero Juan Pablo II, por ejemplo, tiene una carta a teólogos brasileños que les dice, ¿no? O sea, reconoce. ¿Mande? Leonard Bloch. Ajá. Y tiene, o sea, son varios, es una carta. Luego, si quieren, la acabo de leer hace un ratito, pero... Porque Juan Pablo II aplacó todo esto y... Sí, creo que se trabó, no sé. Creo que se trabó Augusto. ¿Ya ven mi paint o todo? Ya, ahora sí ya vemos. Creo que no, ¿verdad? Sí se ve. ¿Sí lo están viendo? Ay, Dios mío, qué belleza. Igual se trabó. Entonces, leo la cita y... Sí. Bueno, ¿ya? Ok, entonces va ahí la cita. Dice, ahorita le digo quién es. Dice, por ejemplo, y volveremos sobre el tema posteriormente, Marx se refiere a un texto de Pablo de Tarso cuando escribe en los Grundrisse, y ahí va la cita. El dinero, en su figura de esclavo, Nechgestal, en que se manifiesta como simple medio de circulación, se vuelve improviso, soberano y Dios del mundo de las mercancías. Entonces se los dibujo acá, espero que sí lo vean. El dinero, que es siervo, pasa a transformarse en Dios. Voy a poner G de God. Ajá. Y después dice, en la circulación del dinero tiene diversas funciones, pero no su acumulación. Es un instrumento de cambio. Pero en el capital se transforma en un verdadero Dios por su poder infinito de acumulación. Lo que nunca se advierte es que Marx está refiriéndose al autor de la carta a los filipenses cuando Pablo de Tarso escribe: Él, Cristo, voy a poner aquí abajo una cruz de Cristo, a pesar de su figura divina, o sea, era God, no se aferró a su categoría de Dios, sino al contrario, se alienó a sí mismo. Y tomó la figura de esclavo.
Entonces aquí lo que nos quiere decir el autor que les estoy leyendo es que Dios pasa de su figura divina a transformarse en una forma de esclavo, en una forma de siervo. En cambio, el dinero hace la función contraria, pasa de ser un medio de cambio a adquirir una forma divina, o sea, se fetichiza a sí mismo. Mientras este se alinea de Dios a siervo, este se alinea de siervo a Dios. Esto quiere decir, el dinero de esclavo se transformó en Dios. Cristo de Dios devino esclavo. La conclusión inevitable a la crítica de la teología es que el dinero es el anticristo para Marx, porque hace el movimiento contrario a Cristo. Y el autor es Dussel, que también es un teórico que se ha acercado bastante a la teología de la liberación. Entonces, creo que eso va un poco relacionado con lo que vimos en el capítulo, ya voy a dejar de compartir, espero que ya me estén viendo mi pan, que es con lo que vimos en el capítulo 1, ¿no? El hecho de que este símbolo pasa a convertirse en otra cosa. Pero es un símbolo fortuito al final de cuentas, ¿no? Al final es como un poco como el becerro de oro en el Éxodo. De oro. Ajá, el becerro de oro en el Éxodo de los judíos, que al final este es un Dios que los humanos construimos con nuestras manitas. O sea, no es un Dios real, sino es un Dios falso, hecho. Y con eso termina el capítulo, ¿no? O sea, al final dice: el fetichismo de las mercancías es en realidad el fetichismo del dinero. O sea, al final nosotros produjimos el dinero, elegimos cuál era la cosa que iba a ser el dinero, el que iba a intercambiarse con todo, y después lo divinizamos. No sé, ahí lo dejo, como partiendo un poco de... Y que es algo que hemos estado viendo desde desde que literalmente son casi las primeras palabras de Marx, ¿no? O sea, que el intercambio está basado siempre en una cuestión, veo a dos Abdieles, que está basado en siempre social, ¿no? O sea, las comunidades son las que deciden y el contexto histórico, o sea, está regido por un contexto histórico específico. Entonces, sí, creo que es importante recordar eso. Sí. Oigan, qué oso, esto se está grabando y van a ver mi histeria de la teología de liberación. No, esto es material para Preyton, ahí lo pueden conseguir con una aportación. ¿Qué es Preyton? Es para que te depositen. Ajá, te dan material exclusivo, así. Hay que tomar una captura de pantalla de él y así hacerle un meme para promocionar el círculo de lectura. Así nos vuelve Con la luz en mi casa. Yo tengo Teología de miedo la liberación, como el de, un diluvio así, o intenso. como el que dice Aliens, ¿no? Así, teología de la liberación. Sí, como que el clima está para hablar de teología, ¿no? Sí, está bien, muy bíblico esto. El tiempo, perdón, pues dice tiempo atmosférico. Ah. El tiempo, ¿no? El tiempo está para teología. Ya vimos quién es el geógrafo del equipo. Sí, claro. Es que es nuestra broma que nos encanta. Ari, dile algo, por favor. Ariana les puede hablar de meteorología, ella es experta en estos temas. Y nos responde, así experta es, no quiere Está compartir. Obvio, ¿no? Tanto que ni me enteré al decir, no es clima, es tiempo atmosférico. Sí, también se encrispó Ariana, así dijo clima. El clima. Es que estoy en esta etapa de mi vida en que esas cosas ya no me molestan.
Pues, no sé si hay otra duda acá. Esa fue una forma diplomática de decir he madurado. Sí, No sé, ya detenemos la grabación. ajá, era lo que iba a preguntar. Bueno, Creo que sí. vale, pues entonces nos despedimos de los que nos vieron. Sí, En Patreon. Nos un vemos. gusto. Adiós. Depositen. Luego hay que Nos vemos el ponernos siguiente sábado. Ahí nos dices. Vale.